Ahí va. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí, primer clase del curso de elaboración de quesos madurados, sobre todo tipo Gouda, Dambo, Prato. Les doy la bienvenida a este curso y a la Academia Láctea de Portal Lechero. Creo que de acá son todos nuevos los que están. Y bueno, les comento que nosotros estamos en Uruguay, ubicados en Colonia Suiza, Diego también. Si bien Diego trabaja un poco en Uruguay y un poco en Villa María y en otras provincias, en Córdoba y Santa Fe y demás, la cuenca lechera argentina, eh, bueno, va y viene, pero bueno, estamos acá ubicados en Uruguay. Y les cuento que estamos, bueno, creamos Portal Lechero en el año 2005. Empezamos con el portal web de noticias para América Latina, para el sector lácteo de América Latina, y a partir de ahí, poquitos meses después, empezamos con el área de capacitación. Así que les doy la bienvenida. Primero quiero disculpar si hubo esta semana un poco de esto de que corrimos la clase, de que tendría que haber sido ayer incluso, y la corrimos para hoy. Bueno, en el día de ayer se casó la hermana de Diego, entonces, bueno, había, tenía que asistir al casamiento y por eso. Pero si no, las clases van Tenía a que ser los estar. jueves, porque ya los viernes es como que cada una está más en otra. Sí, yo le decía a Cecilia, buenas Bien. tardes para todos. Recién le decía a Cecilia que, claro, los viernes es un día complicado, o no, pero generalmente estábamos como en ese fin de semana arriba, después de toda la semana. Entonces, nada, tener como las clases los viernes es medio loco. Justo ayer yo llegué de Argentina como a las 4 de la tarde y a las 7 se casaba mi hermana y, bueno, nada, tenía que acompañar y no podía estar en los dos lados a la vez. Y entonces le pedí postergarlo para hoy, para que no pasara una semana más sin que tuviéramos un primer encuentro. Pero bueno, nada, entiendo también que faltan bastante de los inscriptos, por lo cual tal vez hoy hagamos alguna generalidad, charlemos un poco, pero no profundicemos en demasía, así también ustedes podemos evacuar algunas dudas que tengan puntuales de lo que han leído del material, pero fuera de eso, tal vez no va a ser de una clase con mucha intensidad para no, por lo menos para empezar parejo la semana que viene también todo. Así que nada, capaz que Pero le no vamos a sé dar si vos deberes como igual. eso, pero bueno, nada, ahí Cecilia un poquito me presentaba. Yo soy egresado de la Escuela de Lechería en el año 99. eh, Tengo unos cuantos años en el rubro, digamos, 24 años trabajando en el sector casi. Y bueno, nada, desde hace también 13 años que trabajo en Argentina, entonces eso abre mucho el espectro, más allá de algún trabajo que he podido tener en Brasil también, etcétera, de conocer distintas realidades, distintas queserías del mundo, en Colombia el año pasado. este, Siempre son lindas oportunidades y bueno, nada, y la idea del curso de esto de quesos madurados es también hacerlo bien interactivo, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan traer todas las dudas que tengan y a partir de ahí poder evacuarlo. Y lo que yo siempre le pido es cuando empezamos el curso, tal vez que se haga una pequeña presentación de cada uno. De los que estamos hoy, obviamente, la semana que viene se presentarán los que faltan hoy, pero por lo menos para saber dónde estamos, a qué se dedican, tomar notas, saber de dónde son, este, qué conocimientos tienen, qué es lo que esperan un poquito del curso y bueno, y a partir de ahí después ya arrancar. Así que Ceci, todo tuyo. Bien, genial. Diego es Te hijo mando. de una maestra y un técnico lechero. Él es técnico lechero también, egresado de la Escuela Superior de Lechería de acá de Uruguay. Y bueno, he da un poco la pasión por la docencia y los conocimientos lácteos también. Así que es como el combo, el combo completo. Bueno, me gustaría que se presenten. A ver qué te parece. Los voy nombrando a medida que yo los estoy viendo. Ana, ¿te animás a presentarte? Hola, sí, claro que sí, Cecilia. Bueno, mi nombre es Ana Prosperi. eh,
Soy venezolana, pero vivo entre Chile y Argentina. Trabajo en tecnología, nada que ver con el mundo de la industria quesera, pero sí desde hace ya unos 3 años aproximadamente. Me gusta mucho el mundo de la gastronomía y me llamó siempre mucho atención también el mundo de los quesos, ¿no? Acá conseguí una escuela, se llama Brand Academy, y empecé como a meterme a hacer unos diplomados de quesos, de elaboración de quesos artesanales, con la profesora Bernardita Correa, no sé si la conocen, ¿la han escuchado? Y bueno, con la Berni ahí ya se me quedó como el bichito prendido, empecé a hacer también otros cursos con otras escuelas, ¿viste? Y lo manejo de forma muy artesanal, muy casera, pero es una industria que me llama mucho la atención. Y estoy buscando como lugares donde quizás formalizar un poquito más la educación con respecto a los temas de la elaboración de quesos, que me encantan. Mm. Bueno, Bien, bienvenida, Ana. ¿Pero has bienvenida. elaborado alguna vez o hasta ahora teórico Sí, nomás? sí, no, hago, de hecho tengo ahí madurando. Sí. Sí, Ah, sí, de hecho, bien, nosotros, bien. a ver, trabajamos más que todo con queso, los primeros quesos brie, camembert, ¿cómo se llama? El Stilton, Ujú. provolone, hicimos el manchego, el cheddar, o sea, más que todo es como que se trató, y en los subsiguientes también, como de buscar distintos quesos, como para probar las distintas técnicas, tanto de algunos con prensado, otros sin prensado, unos que vayan encerados, o los distintos tipos de maduración, o sea, como que se trató un poquito de agarrar un ejemplo como de cada cosa, ¿no? Pero sí, después de ahí quedé Ujú. claro, mi primer desafío era conseguir acá en Santiago gente que me pudiera vender la leche fresca, ¿viste? Porque no estoy en capital totalmente. Pero bueno, lo resolví, Claro. así que he podido ahí un poquito divertirme y me pongo a inventar. O sea, como te digo, es totalmente artesanal y casero, pero me he permitido explorar con sabor. Algunas cosas me han salido terribles, otras cosas me han salido muy buenas. Pero bueno, es parte de la experimentación y te digo, ahorita lo estoy viendo como un hobby, pero que me gustaría profesionalizarme al respecto para pensar en otras cosas. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, Bueno, trataremos de acompañar y genial. apoyar Buenísimo. y bueno, y de Bienvenida. evacuar dudas que surjan también. Súper, un gusto. No, bueno, encantada y con muchas ganas de aprender de ustedes y de los compañeros también. Bueno, Muchas gracias, bienvenida. eso que acaba de decir Ana, yo no me olvidé decirlo hoy, pero es sumamente interesante, lo digo siempre en todos los cursos. Más allá de lo que uno pueda venir y contarles o interactuar con ustedes, las experiencias de lo que ustedes se suelten a contar de lo que les pasa en el día a día o de lo que han experimentado, de lo que les sucedió, aciertos y errores, es lo que también enriquece muchísimo al curso, ¿no? Hacia el grupo, en el mismo grupo de WhatsApp, en el Zoom, en el foro del curso, o sea, todo lo que ustedes puedan consultar, evacuar o contar, me pasó tal cosa y lo solucioné de tal manera, enriquece mucho, más allá de lo que yo pueda interactuar con ustedes, pero que está bien bueno ese concepto, Ana, así que nada, seguramente estemos en sintonía y que surjan muchas cosas. Bien. Bueno, genial. Yadira, ¿quieres presentarte? Diego y Cecilia, buenas tardes. Con Diego tengo el gusto de conocernos personalmente, porque él estuvo acá en Colombia. Él sabe más o menos un poquito de lo que yo hago en mi día a día. Nosotros transformamos solamente leche de cabra. Actualmente nada más estamos haciendo quesos frescos como con finas hierbas, el natural, el de aceitunas con pimentón y las expectativas que yo tengo con este curso, obvio, aprender de los mejores, sobre todo en los quesos madurados, que en eso prácticamente no tengo mucha experiencia. Hemos hecho unas capacitaciones con un maestro quesero de Cerdeña, pero todavía no tengo la destricidad. Y pienso yo que las personas que manejan el conocimiento, ese es el éxito. Entonces, ¿qué he querido yo con la transformación de leche de cabra? Ir siempre un poquito más adelante porque nosotros contamos con los registros INVIMA de todos nuestros quesos, de la leche, del yogur, y pienso que es la oportunidad de seguirnos capacitando con ustedes para sacar productos nuevos, porque siempre tenemos que ir
adelante, aprendiendo cada día más. Bueno, un Bien, gusto, bienvenida Yadira, un placer volver a verte. Hacía un bienvenida. montón que no nos hablábamos y no nos veíamos. Pero bueno, bienvenida y es un placer de verdad que confíes en nosotros, un honor y bueno, ojalá que podamos ayudarte a sacar esos quesos madurados. Con la voluntad del Dios de la vida, así es. Porque siempre lo que he dicho, que en la vida no hay casualidades, solo hay diosidencia. Y esta es una diosidencia que el Dios de la vida nos ha permitido poder participar en esta maravillosa capacitación, porque siempre he dicho que capacitando es que se hace empresa. Y sobre todo que acá Ujú. en Colombia, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, que es la costa norte, la transformación de leche de cabra es muy, muy poquita, pero gracias a Dios que hemos ido poco a poco posesionando todos esos productos y ahora mismo tengo unos quesos gourmet, hay una señora que hace unas catas, pero de quesos gourmet, y dije yo, es la oportunidad de capacitarme con los que saben. Bienvenida. Bueno, genial. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Sadira. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Cecilia por aceptarme, mandarme el link a último momento. Me enteré ayer a la tarde que estaba este curso, así que bueno, muy contento de poder hacerlo. Bueno, yo soy de acá de Mendoza, de Argentina, soy ingeniero agrónomo y trabajo más relacionado a la vid y al vino. Trabajo en el INTA y hago investigación relacionada a la vid. Y con respecto al queso, bueno, he empezado a incursionar hace un par de meses. Acá es un poco difícil conseguir algunos insumos, como fermentos y otras cosas, así que bueno, empecé a buscar, he conseguido algunos desde hace unos 3, 4 meses como mucho, y he empezado a elaborar de forma muy casera los fines de semana, cuando puedo, hago algún queso, algunos litros, algunos pocos litros de leche, así que he empezado haciendo algún camembert, algún brie, he intentado hacer algún queso un poco más prensado, pero bueno, ahí con algunos aciertos y varios errores, así que bueno, con muchas expectativas de poder aprender de todos. Así que bueno. Qué desafío el brie, el camembert en Mendoza, que humedad no hay mucha, ¿no? No, sí costaron los primeros. Así que, pero bueno, con varias preguntas, también varias inquietudes, así que bueno, que por ahí son preguntas muy Bueno, ahí básicas, se pero pueden, se pueden juntar con Ana y cruzar a hacer en la cordillera un intercambio para ¿no? Yo si no les molesta dar voy también, me expertise. gusta mucho. Estuve hace 2 años en el avión de Súper. los uruguayos, ahí en el Sosneado, estuve caminando por las montañas, amo las montañas, así que yo voy también. Bueno, bienvenidos. Súper. Vamos, Mendoza. El Bueno, Sosneado nos queda en genial. el medio, ¿no? Entre Argentina. Claro, algo. Qué bueno. Bueno, Bueno, Cristian, bienvenido Jorge, bienvenido, un gusto y ojalá Jorge. que podamos colaborar también en el desafío de desarrollo de quesos y entender los procesos, más allá de la broma de la baja humedad que hay en Mendoza, o sea, entender cuáles son después los factores que interfieren, cómo más lo podemos manejar, etcétera. Entonces, eso es un poco la idea. Después todo se logra. Muchas gracias. Bien. Cristian, Bueno, Cristian, aunque nosotros ya te conocemos, porque estuvimos hablando, ¿no? Bueno, sí, yo lo conocí antes, pero no me acordaba. Preséntate, Buenas por favor. tardes, mi nombre es Cristian. Bueno, fui estudiante de la escuela de lechería, fui 3 años, estuve allá. Acá en Uruguay. Este, sí, acá en Uruguay. Soy del interior de Uruguay, de un pueblito muy chiquito. Y el año pasado estuve haciendo queso Colonia, hice Dambo también. Ahí medio tuve unos problemas a fin de año y lo dejamos de elaborar y me puse a hacer otras cosas, nada que ver con el tema cacería. Y este año que viene andamos con ganas de volver, así que vamos a ver si podemos seguir sumando conocimiento. bien.
Che, les cuento un poco, pues estuvimos charlando y no quedó grabado. Hace un ratito hablábamos con Cristian, me decía, tuve unos problemas y dejé de elaborar el queso y yo le decía que qué problemas había tenido. Bueno, acá y en Argentina, por lo menos en la zona de Córdoba, hay lugares que ya son secos, un poco más secos de por sí. Hay una seca que realmente afectó y afectó muchísimo acá en Uruguay. De hecho, se viene bueno, con un tema hídrico hace años, pero fue la frutilla que coronó el año pasado en el estrés hídrico o la sequía que hubo. A partir de ahí hubo un desbalance muy grande en todo lo que era alimentos y en lo que era la parte de leche. Y siempre ahí, nosotros siempre cuando hablamos de leche hablamos de la grasa, de la proteína, hablamos de la lactosa, que son como esos macroelementos que tiene la leche, ¿no? O sea, fuera del agua, después lactosa, grasa y proteínas constituyen los tres sólidos principales que tiene la leche. Y muchas veces no tenemos conciencia de lo que afectan los microelementos, como pueden ser los minerales. Y justamente lo que sucedió en la seca fue que hubo en las leches, por un tema de dieta de los animales, de estrés hídrico, etcétera, un desbalance importante en todos esos microelementos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con calcio, con fósforo. Y nosotros cuando elaboramos queso, capaz que ustedes han leído por ahí en los cursos, bueno, sí, este, el cloruro de calcio como un reforzador lácteo, como un coadyuvante de elaboración, y siempre estamos como reponiendo calcio. Y lo que en verdad nosotros cuando hacemos una cuajada, tenemos, o sea, esos puentes que se forman entre las micelas al momento de precipitar por la acción del cuajo, son enlaces, perdón, de calcio y fósforo. Entonces, una de las cosas que pasó es que hubo un desbalance mineral, y esas uniones o esos puentes no eran buenos y el queso no maduraba, quedaba como que la cuajada estaba como desgranada, como siempre cruda. Y ahí lo que había justamente era un desequilibrio mineral entre calcio y fósforo, el cual no permitía una buena interacción ni una buena reacción de ese fosfoparacaseinato tricálcico, que sería la definición de la palabra cuajada, o el nombre científico de la cuajada. Entonces, una de las cosas que ahí se empezó a hacer, viendo este problema, es, en vez de agregar cloruro de calcio únicamente en el momento de la elaboración, era utilizar un fosfato monocálcico, donde nosotros le estábamos agregando a la leche fósforo y calcio, y mejorábamos ese equilibrio mineral, esa estructura, y nos permitía que el queso se comportara normal. Que se veía, yo después le puedo conseguir una foto, pero era un queso como que decía Cristian, como que quedaba crudo, como que los granos bueno, lo de crudo lo digo yo. Él decía que los granos no se unían, que los granos quedaba la cuajada como desgranada, pero tiene justamente que ver con una cuajada cuando nosotros recién la hacemos, este, en un queso de humedad media, que los granos tienen que tender a unirse. Esa unión se da por la humedad, se da también o sea, por la adherencia, pero se da también por la acidez. Y un queso y por esa proteólisis que se va dando durante la maduración. A medida que el queso no maduraba, quedaba sin madurar, como parecía como una cuajada cruda, se empezó a ver este efecto, se empezó a analizar y se empezó a buscar un poco de bibliografía, y a partir de estudios que se habían hecho en Europa, se empezó a experimentar a manejar este fosfato monocálcico como un coadyuvante de elaboración, y se solucionó gran parte de esos problemas. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo agregar cloruro de calcio que lo agregamos fácilmente a la leche, y no pasa nada. Con el fosfato monocálcico se debe preparar instantes antes de usar. La dosis que se usa es más o menos la misma, 25 o 30 gramos cada 100 litros de leche, pero hay que agregarlo con mucho cuidado porque hace un pequeño precipitado, como cuando le agregamos ácido a la leche, que nos da como esos finos de cuajada que se cortan. Entonces, bueno, nada, era como lo intercambiamos antes. Yo le comentaba, mientras esperábamos que entraran todos, cuáles eran los problemas que había tenido, y me comentaba eso. Y bueno, nada, a modo de cerrar el tema, pero como para tener un pantallazo general. Así que, nada, lo que interfirió la seca fue muchísimo, no solo en los litros de leche, sino en la composición, y en la composición no solo de los macroelementos, sino también de esos microelementos que tenemos en la leche, y que parece que no, pero que interfieren y mucho.
a Bien, Grady. Yo estoy como, bien, bien. no, ¿Cómo, perdón? sí, sí, no, que no tengo para compartir pantalla. Ah, yo te hago, espérate. Confitrión. ¿Cuándo, bueno, han Ahí. podido leer algo del material? Ahí debo de poder, sí. Sí, les quería Un comentar poco por algo, encima. justamente. Ah, Les quería comentar algo. Nosotros tenemos una plataforma que estuvimos manejando hasta ahora y, estamos migrando a una plataforma nueva. Ustedes les tocó ser los conejitos de India. Alguien tenía que inaugurar la plataforma nueva. Nos falta cargar un montón todavía de cosas que vamos a ir cargando en las próximas semanas. Ustedes son la primer camada, digamos, el primer curso en la plataforma nueva. Entonces hay algunas cosas que yo voy aprendiendo con ustedes, ¿no? Me preguntan y yo la otra la tenía más clara y ahora estoy, ay, ¿cómo se entra? ¿Cómo? Hasta yo estoy un poco perdida. Pero bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que yo hasta altura creo que todos pudieron acceder al material. Material solamente se subió un PDF muy sencillo, muy cortito, y en la semana ya le vamos a subir 2 videos más que son de Diego hablando. Hay que renovar esos videos, Diego, están viejos. Viejos porque por la grabación, en realidad la información es la correcta, que habla de lo que es cultivos y fermentos y cuajos, ¿no? Fermentos y cuajos son videos que habla específicamente sobre ese tipo, qué tipo de cuajos, qué tipo de fermento, eh, para qué es cada uno, para qué tipo y demás. ¿Tá? Así que eso lo vamos a subir a la brevedad. ¿Sí? Si no es hoy, mañana pasado ya quedan subidos. ¿Sí? Bueno, ahora sí. No sé si todos pudieron acceder, excepto Jorge, que es nuevo, los demás sí pudieron acceder al material. qué silencio, me parece que Es no. problema. Yo sí, Sí, accedí a material. Y habían dos videos a lo último, no sé si eran eso. Está muteada, Cecilia. Yo solo vi el Perdón, material, el PDF. son esos videos que vamos a subir, sí. Pero Ahí bueno, va. los voy a subir también aparte de la plataforma, pero si alguno quería copiar el link, sí, puede entrar de ahí también, sí. Sí, sí. Sí, yo ¿y vieron el lo había visto. vieron vieron el material, pero lo leyeron o solamente vieron que estaba ahí? No, yo vi el Yo le hice material y un vi el primer video lo link. vi. Hablaba de las bacterias ¿Ana? y de los fermentos. Yo abrí el material, le hice un screening y así llegué. Así que no tengo profundidad. Bien. No, para saber, para repasar algo Para juntos, que empezar a sepa. leerlo Lo y leí así dejarlo. muy por encima. Y Yadira, Yadira no dice nada. Ahí no se lo escuchan. Sí, Ahí sí, ustedes sí, también. sí, sí, Diego. Yo no voy a decir que leí toda la unidad, pero sí leí gran parte de la primera unidad, sobre todo de Ah, la que me pareció a mí importantísimo, las clases de queso madurado, los defectos que pueden tener. Eso lo alcancé a leer, sino que estaba como estresada porque no había podido entrar a la plataforma como tal. bueno, ahí en las dudas de plataforma, siempre que tengan algún problema para acceder o algo, enseguida contáctense con Cecilia, conmigo. Yo no sé mucho, pero yo de última los derivo enseguida con Cecilia, o con Agustina, y enseguida Pero ya pudo se acceder, ¿verdad? soluciona. Adina? Sí, gracias a Dios que ya se me pasó el estrés porque fregué tanto con la plataforma hasta que pude entrar. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, Bueno, Diego, ahora sí. no, bueno, ahí, más allá de la primera parte, donde habla un poco de la historia, yo creo que no nos vamos a detener ahora en eso. eh, es entender a qué le llamamos quesos madurados, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de quesos madurados,
un queso camembert es un queso que tiene maduración. O sea, sería un queso, todo aquel queso que no es fresco es un queso madurado, pero también tenemos muchos quesos frescos que a veces se guardan, se añejan y tienen una maduración, tienen un proceso de maduración. A ver, un queso que yo elaboro y lo vendo fresco al día, y si tiene el queso 5 días, tiene 5 días de maduración. Entonces, no todos los quesos que están elaborados sirven para madurar, entonces tenemos que darles condiciones a ese queso para que madure. Y lo que nosotros siempre vamos a tratar de manejar son eh, los, o sea, los parámetros en los cuales queremos que se madure ese queso para nosotros condicionar su maduración. Entonces, cuando hablamos de esos parámetros, puede ser la humedad ambiente y la humedad del queso, la temperatura, la circulación de aire, las bacterias que utilizo, el tipo de coagulante. Hay o sea, y después la interacción que hay entre ellos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo tengo un queso de alta humedad o de humedad media o de humedad baja y lo pongo a una temperatura de 16, 18 grados o a 15 o a 4? Entonces, entender cómo interactúa cada uno de estos parámetros es parte del secreto de suceso, ¿no? O sea, es el secreto de que logremos madurar ese queso de la manera que nosotros queremos. Entonces, cuando hablamos de que un queso madurado, como dice ahí, es un tipo de queso que ha experimentado un proceso de envejecimiento, de estacionamiento controlado para desarrollar y mejorar su sabor, textura y aroma. Pero, como les decía, o sea, yo hago un queso, no todos los quesos que yo elaboro me sirven para madurar y para darle, pero sí yo puedo modificar esos parámetros para darle este, las condiciones de que madure y guiar esa maduración. Esa es la palabra. O sea, yo tengo que saber guiar esa maduración. ¿Y cómo la guío? Desde la tina, desde la elaboración del queso, como les decía, con las temperaturas, con los tiempos, con el tipo de cultivo que utilizo. Que ahí empieza gran parte de ese desafío. Generalmente cuando hablamos de un queso fresco no utilizamos un cultivo. Y entonces cuando utilizo un cultivo, condiciones de maduración va a tener los procesos, por más que hablemos de bacterias de familias mesófilas, un Lactococcus lactis actúa totalmente distinto a un Lactococcus lactis subespecie Cremoris o a un Diacetilactis que produce gas. Entonces empezamos a encontrar un montón de bacterias que van a darme características distintas. Por ejemplo, en un queso tipo barra, un tivo o un gouda para fetear, en Argentina se utiliza prácticamente un 100% de una bacteria que se llama Streptococcus thermophilo. Ese Streptococcus thermophilo me va a dar características de muy baja proteólisis, va a fetear, va a llegar bien a pH, pero va a quedar un queso como plástico, sin desarrollo de sabor o de elasticidad. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a interactuar con otras bacterias, como puede ser un Helveticus, como puede ser alguna bacteria mesófila de la familia de los Lactococcus lactis? Entonces, esa interacción que empieza a haber entre uno y otro me va a condicionar que tal vez una barra que llegue al año de vida útil de ese queso feteando, si yo empiezo a agregarle bacterias mesófilas, capaz que a los 6 meses, 8 meses, puede empezar a tener algún ablandamiento o a los 3 meses, y en ese ablandamiento después ya no me feté. Entonces, bueno, es encontrar ese equilibrio en función de lo que yo quiero. Entonces, también otra de las cosas es cuando nos planteamos el queso que quiero madurar, es decir qué queso quiero hacer y a cuánto tiempo quiero llegar y qué perfil tiene que tener ese queso. Entonces, como dice ahí, dice, durante el proceso de maduración, el queso se expone a condiciones específicas de temperatura y humedad, lo que permite que las bacterias y enzimas presentes en el queso interactúen con los componentes naturales de la leche, como con las proteínas y las grasas, que también es parte de ese equilibrio. El trabajar con un queso de leche entera a trabajar con un queso de una leche que tenga un descremado parcial. Ese descremado parcial, si lo tuviera, qué características me va a dar, por ejemplo, plasticidad en el queso, un poco más de firmeza. Y si yo trabajo con un queso de leche entera, ¿a qué voy a estar expuesto? Tal vez a sabores más picantes, a maduraciones un poco más fuertes,
que las puedo querer o no, puedo agregarle enzimas, puedo empezar con enzimas como por ejemplo la lipasa, que me va a dar determinadas características, y bueno, a partir de ahí empieza todo ese desafío de la maduración. Y como dice ahí, a medida que el queso madura, ocurre una serie de cambios, las bacterias y enzimas descomponen las proteínas, lo que se llama la proteólisis, y eso le da la formación de nuevos compuestos aromáticos y texturas y demás características. Esa proteólisis, en algunos casos de quesos madurados, como puede ser un queso español, como la torta del Cázar, llega a haber un grado de proteólisis tan grande que la estructura del queso se rompe, se pierde y queda como si fuera un queso líquido en su interior. Y es un grado de proteólisis muy alto en ese caso, porque se utiliza, por ejemplo, un coagulante de origen vegetal, que las cardocinas en ese caso lo que tienen es una alta proteólisis y bueno, llega a darme esta característica en el queso. Pero bueno, a medida que el queso madura, experimenta cambios en su sabor, volviéndose más complejo y desarrollando nuevas texturas y características organolépticas. Durante la maduración el queso pierde humedad. Y acá también hay un tema, porque pierde humedad si yo lo maduro en condiciones de un queso sin una protección, por ejemplo, plástica, como puede ser una bolsa, que madure desnudo, como se le llama. Este, y entonces el queso se empieza a deshidratar, empieza a formar corteza y empieza a haber, como dice, hay una concentración de sabores, pero también eh, l- eh, en esa deshidratación empieza a jugar las condiciones ambientales, por eso yo bromeaba recién con Jorge y seguramente con Ana también, las condiciones de humedad ambiente que hay en esa zona cordillerana, donde las condiciones de humedad generalmente son muy bajas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quieren hacer un camembert, y ponerle que no esté, no importa, estamos en una zona húmeda, pero lo pongo en la heladera para que esté frío, la heladera también me va a deshidratar demasiado esa corteza, donde yo necesito, por ejemplo, para esos hongos, condiciones de humedad y temperatura para desarrollarse. Entonces, bueno, yo después les puedo mostrar algunas fotos de un sistema que hice que no tiene ningún misterio. Cuando la pandemia, cuando nos tocaba estar un poquito encerrados, yo venía de viaje y me tenía que quedar en cuarentena 7, 8 días, entonces me ponía a hacer queso donde estaba para matar el tiempo y me puse a hacer unas tartas de brie y algunos camembert y justamente la heladera es muy fría y no la podía regular porque se me echaban a perder el resto de los alimentos. Y también era muy seca, entonces tomaba unos recipientes de plásticos, les ponía agua en el piso y los ponía los quesos sobre una rejilla y eso adentro de la heladera. Entonces, adentro de ese tupper, digamos, de ese bol plástico, se generaba un microambiente de alta humedad que me permitía el desarrollo del hongo. Me jugaba en contra en ese caso la temperatura y que hacía, bueno, jugaba a entrar y sacar el queso de la heladera para que tuviera a lo largo del día, si lo tuviera que graficar, un promedio de temperatura que rondara los 15 grados, 14 grados. Y bueno, ahí vamos. Pero entender cómo va a desarrollarse en este caso un hongo o cómo se va a desarrollar un perfil de sabor en función de las condiciones Sí. ambientales en las cuales tenga el queso, es fundamental, ¿no? No sé si alguno quiere aportar algo de los queseros homemade que tenemos acá. No, sí, tal cual. Pasa, pasa. Bueno, a Pero mí, por bueno, ejemplo, sí. con el brie y el camembert me fue bastante bien, ¿eh? Es como que los que me han salido, o sea, Ajá. con los que nunca tuve problema, ha sido con eso. Tuve suerte, no sé. Con otros sí, pero fallas, así que tú dices, bueno, aquí algo pasó, qué sé yo, pero con esos dos particularmente, y de hecho me he atrevido como a hacer cosas ahí medias locas, pero sí, sí me ha salido bien. Ahora sí tengo como el mismo reto creo que fue el compañero Jorge que comentó. De hecho, el último, los que tengo ahorita madurando, los hice como, no pude ocupar el fermento, bueno, se me acabó la bolsita que tenía ahí. El mesófilo, creo, el Ajá. 22. El CH22. Sí. Creo que es el que le corresponde. Y claro, me fui a usar, agarré un Camembert y lo ocupé. Y ya estaba preocupada porque, claro, estaba acostumbrada a que los pelos le salieran como un poquito antes.
pero esta vez le salieron un poquito más tarde, pero súper parejito. O sea, antes me salían y se iban como tapando como por zona, y esta vez me salió como súper parejo, todos a la vez. Se tardó, pero como que salió más parejito. Así que, primera vez que pruebo como directamente de añadir de corteza de otro queso y me sale. O sea, te hiciste como un fermento casero. Sí, y sale. Bueno, eh, es parte de esa improvisación. Sí, a veces hay que ver las condiciones que se dan en ese momento, de por qué en algunos casos eh, Sí. hay, Porque se me ha hecho difícil por qué conseguir se... los fermentos acá también. Entonces, eso Ajá. también sería como súper importante saber. Bueno, ahí después lo podemos ver porque el CHN22, que es de Hansen, hay otras empresas que también, o sea, está yo qué sé, Mm. DSM, ahí en Chile está la gente de Engel que lo vende, ahí está la gente de Saco, hay varias empresas que comercialmente están presentes, y no solo casarse, que es parte también de lo que uno trata de transmitir, no casarse a un único proveedor porque te puede pasar que se quede sin Claro. el producto, o que tú no, o sea, se quedó sin stock o lo que sea, y tener, yo siempre digo, como en el fútbol, titulares y suplentes. Sí, Sí juegan los titulares, pero bueno, los suplentes tienen que estar entrenados y tienen que saber, tenemos que saber cómo juegan para saber en qué momento reemplazarlos. No solo por un faltante, sino también por problemas tecnológicos, puede ser fagos, cuando uno empieza en la repetitividad a hacer todos los días quesos, pueden aparecer problemas de fagos, que son virus. Esos virus tienen la, la- la función de inhibir el desarrollo de una cepa, o sea, son específicos y atacan a esa cepa. Entonces cuando nosotros logramos cambiar por otro termófilo, por otro mesófilo, por lo que sea, por otro lácteo, por otro estreptococo, por más que sea del mismo nombre, pero es otra cepa, el virus deja de ser activo y tiene que empezar a mutar para atacarlo. Entonces siempre tener dos o tres proveedores de fermentos probados, que yo diga, bueno, no consigo este y tengo este otro, me va a dar la posibilidad, ¿no? Eso sí, es súper parte importante. también de, a ver, o sea, hoy en Argentina, por ejemplo, hay un problema puntual de abastecimiento que si yo tengo un único proveedor, y él se queda sin y tengo que salir, a veces es a nivel industrial o a nivel de producción, o sea, cuánto arriesgo en salir a buscar ese fermento. Entonces, cuando están funcionando las cosas bien es cuando tenemos que, como una política de calidad, tener otro que entrene y que Súper. esté ahí pronto para jugar. Mm, sí. Eh, Yadira nos pone en el chat, sería maravilloso que nos lo enseñaras, Diego, para tener el ambiente para los quesos madurados. Sí, claro, vamos a ir charlando un poquito de eso, de las condiciones este, ambientales para cada tipo de queso, porque también hay, eh, más allá del material que va a ir viendo, vamos a ir intercambiando, pero yo le decía, por ejemplo, podemos madurar los quesos de dos, tres maneras. Uno es un queso que se madure desnudo, un queso que forme corteza, o que permita el desarrollo de los hongos, etcétera. Hay otros quesos que se elaboran, se salan y se envasan al vacío y se maduran envasados al vacío, como puede ser un pizza cheese, una mozzarella, una barra de tivo, un queso para fetear. Y hay quesos que se maduran, por ejemplo, pintados, que se le pasa una pintura plástica. Y hay otras tecnologías que existen, que han aparecido, que son bolsas que va el queso envasado al vacío para que no desarrolle hongos o que no me lo ataquen los hongos y espaciar un poco el volteo de esos quesos, pero que, 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 que permiten que el queso se vaya deshidratando a través del nylon, que son bolsas con una permeabilidad selectiva que se llaman package. Entonces hay varias tecnologías. Siempre acá el concepto es, más que nada para lo que pedía Yadir, decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Eh, ¿Cuál es el queso que yo quiero desarrollar? Por ejemplo, en el caso de Yadira hace quesos de cabra, que quiere capaz que decir, bueno, yo quiero hacer un queso madurado de cabra que tenga un picante, una especie como un pecorino de oveja, pero hacerlo de cabra, un caprino. Y bueno, sobre ese queso decir, bueno, qué humedad o cómo voy a trabajar la cuajada,
cómo voy a cocinar esa cuajada y qué fermentos voy a utilizar. Y una vez que va a la maduración, qué condiciones tiene que tener de maduración. Si lo voy a madurar desnudo o si lo voy a madurar, por ejemplo, envasado al vacío, si yo lograra, una vez que llego a la humedad, evitar que se me deshidrate más, porque ahí es donde nosotros tenemos que entender que un queso que se va deshidratando, una vez que empieza a formar corteza, la salida de humedad frena, pero se sigue secando ese queso. Entonces, bueno, yo no quiero que se me seque ni que me quede con mucha cáscara, con mucha corteza. Entonces, después de determinado tiempo que yo alcanzo la humedad que yo quiero, lo puedo envasar al vacío. Lo envaso al vacío y que madure envasado al vacío. Y le estoy protegiendo de que no se deshidrate demasiado, y lo estoy cuidando de que no se me llene de hongos y mientras tanto se va desarrollando sabor. Entonces, bueno, hay como varios caminos al momento de tomar la decisión para madurar ese queso. Recién lo tiraba hablando del Camembert y el Brilla, que tanto Ana como Jorge han experimentado un poco en ese camino, o sea, las condiciones ambientales de humedad, de temperatura, para que ese hongo se desarrolle y a la vez, o sea, no me quede ni sin hongo, ni me quede pasado de proteólisis. Esto de jugar también con la humedad desde el momento que lo estamos cortando en latino, que lo estamos sacando. Siempre va a ir un poco a base de prueba, pero entender qué es lo que se quiere y a partir de ahí tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque empiezan a ver todas a ver, tengo acá me encantaría hacer un feta, un pecorino empacado al vacío. Bueno, ya lo vamos a sacar entonces. Vamos a ir por el Yadira. Ajá. Con Yadira, cuando nos conocimos hace un año, casi un año, fue en noviembre del año pasado, este, nos quedamos siempre charlando de los quesos de cabra y en aquel entonces y se puso a hacer, no sé si sigue dentro del catálogo de los quesos, un queso tipo quark, un pasta ácida, eh, que en algún momento lo hablábamos, que presentado en bolitas en aceite de oliva, con finas hierbas, un queso tipo un Filadelfia, por así asociarlo a algún tipo de queso. Y bueno, siempre, ahora vamos a ir por ese feta envasado al vacío y con un sabor picante interesante. Eh, ¿Cuáles son las principales características de los quesos madurados? Desarrollo del sabor, o sea, cambios en la textura, formación de la corteza, eh, y ahí empezamos a ver todos estos procesos, ¿no? Durante el proceso de maduración ocurren diversas reacciones bioquímicas dentro del queso que contribuyen al desarrollo de su sabor. Las enzimas, cuando hablamos de enzimas, y después vamos a entrar en profundidad a hablar bien de los coagulantes, pero no es lo mismo utilizar un coagulante de origen animal a un coagulante de origen vegetal o a un coagulante de origen, una quimosina producida por fermentación, un coagulante microbiano. Entender que cada uno de ellos va a tener un comportamiento distinto durante la maduración de ese queso. También va a estar dado por las bacterias que utilicemos. Las bacterias, como les decía, después creo que están en el material, eh, y si no, ya en la próxima clase lo podemos compartir y ver qué características me va a dar cada una de las bacterias, este, para entender hacia dónde vamos. Yo, por ejemplo, siempre bromeo en Argentina, a mí el queso tipo barra, el tivo, no me gusta picante, pero en Argentina se utiliza mucho el agregarle el Beticus al queso tipo tivo, porque dicen, que quede picantito. Bueno, digo, ya después es un tema de mercados que uno respeta, porque también después es el consumidor el que tiene la razón, pero siempre hay que conocer un poco hacia dónde vamos y qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Yo siempre digo que en Uruguay, por ejemplo, los perfiles o los umbrales de sabor son mucho más bajos que los que son en Argentina, pero que a la vez son mucho más altos de lo que tal vez hay en otros países más hacia Centroamérica, donde el consumo de queso fresco es mucho más habitual. Entonces, capaz que desarrollamos y que a la vez son muchísimo más bajos todos estos a lo que es Europa, como Italia, Francia, donde tienen quesos con mucha personalidad, quesos como un Roquefort, como un Gorgonzola,
como un grana padano o un parmesano rellano con 2 años de maduración. Entonces, la personalidad que tienen esos quesos es totalmente distinta a la que nosotros tenemos acá y son quesos más fuertes, que nos pasa acá en Uruguay con gente que elabora queso azul, que de repente tienen, y en Argentina que se elabora mucho, viene un chef francés y dice, no, este queso es muy suave, yo quiero un queso más fuerte. Entonces, es importante conocer qué es lo que quiere el consumidor. Ahí tenemos Ana tiene un alumno, un compañero de clase que quiere participar, ¿no? Está silenciada Ana, pero no hay problema, dejarlo que participe en la clase. Somos pet friendly. Pero no, sí, porque es que ya está desesperado, le toca, quiere salir ya, así que se llama Jagger, mi Decirle que en perrito, cinco, así que ya me cinco está pidiendo minutos pasar. ya sale. En 5 Saca minutos la ya pelota, sale. ahí está, se los presento a Jagger. Es Muy bien, ovejero, ¿viste? No tengo bienvenido. la vaca, pero tengo el perro. Ahí voy, de a Bueno, poquito. por algo se empieza. Sí, sí. Bueno, dentro de los cambios también de textura, el envejecimiento o la maduración afecta la textura del queso en las tapas. ¿Por qué? Porque se va deshidratando, pero en las tapas, a ver, se va deshidratando o no, porque puede empezar a haber una proteólisis que un queso camembert, lejos de quedar seco y duro, pero porque las condiciones ambientales son de alta humedad, etcétera, lejos al principio tiene una textura más rígida, más quebradiza, y a medida que empieza a proteolizar ese queso, el cambio en la textura es, en vez de que quede más seco, queda más untuoso, más fundible. ¿Por qué? Por esa proteólisis que empieza de afuera hacia adentro. Este, pero bueno, también hay una deshidratación y por eso se forma esa pequeña corteza que tiene el queso. En las etapas iniciales, el queso suele ser húmedo, suave y maleable. Sin embargo, a medida que madura, pierde gradualmente la humedad y se vuelve más firme. Los quesos madurados a menudo tienen una textura más seca y densa e incluso pueden desarrollar pequeños cristales que aporten un agradable crujido, en el caso del parmesano, que son esos cristales de tirosina. Pero para, para, para hacer, o sea, para no queriendo ser repetitivo, pero bueno, tratando de reafirmar esos conceptos, nosotros podemos madurar un queso al desnudo y tomar la decisión, como planteaba Yadira recién, decir, bueno, yo quiero desarrollar el pecorino envasado al vacío. O sea, le doy las condiciones de maduración, de pérdida de humedad, y una vez que logro la textura que yo quiero, lo envaso al vacío, freno con esa bolsa de barrera la salida de humedad y logro la textura que yo quiero. Y eso también es más que válido. En Argentina hoy hay muchas queserías en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Buenos Aires, que maduran el queso, sale de salmuera, lo envasan al vacío en barreras, son quesos con ojos que los maduran envasados al vacío. A nivel de quesos duros también, se maduran hasta que llega al 34,9% de humedad, que es lo que le exige la exportación para un queso duro, y a partir de ahí los quesos se envasan al vacío para que justamente no sigan perdiendo humedad, porque cada porcentual de humedad que pierda es plata que se está yendo al ambiente. Entonces, dejan madurar el queso después, pero sin que siga perdiendo humedad. Y acá es donde también la formación de la corteza juega. Muchos quesos madurados desarrollan una corteza natural durante el proceso de maduración, y hay otros que no logran formar esa corteza porque se envasan al vacío, ¿no? Pero bueno, esa corteza también pasa a ser una especie de impermeable después, durante la maduración del queso. ¿Por qué? Porque se forma una corteza, una deshidratación, y con la diferencia de las condiciones ambientales. Por eso, dentro de las cosas que vamos a hablar de lo que pedía Yadira, es eso: cuáles son las condiciones ambientales ideales para madurar un queso. Por ejemplo, un queso que yo quiero que forme corteza y que incremente los sabores. Bueno, son valores de humedad que tienen que rondar el 80-85%. Una humedad más alta o una humedad más baja me va a dar defectos. Una humedad muy baja va a hacer que el queso se deshidrate demasiado, que forme mucha corteza y que pueda llegar a rajarse. Vamos a ver algunos defectos de quesos rajados por una humedad muy baja.
y una humedad muy alta, lo que termina haciendo es un queso que se empieza a enmohecer o que se empieza a arrugar, que se empieza... ¿Por qué? Porque la humedad en el ambiente es tan alta que la humedad no llega a salir del queso. Entonces ahí empieza a haber otro problema. Entonces manejar esos parámetros de humedad entre 80 y 85% sería un poco lo aconsejable para este tipo de quesos, ¿no? Después podemos seguir dice, condiciones de maduración. Los diferentes tipos de quesos requieren condiciones específicas de maduración para lograr sus perfiles de sabor y textura deseados. Por ejemplo, un queso con ojos, esos quesos que tienen agujeros en su interior, tienen como un proceso de maduración en frío. Un queso suizo, generalmente son quesos suizos, como puede ser un Emmental o como puede ser en Uruguay se conoce como Colonia. Es un queso que se madura en frío a una temperatura de 10-12 grados, una humedad del 85% durante unos 15, 20, 25 días, y una vez que salen de ahí, se los pasa a una cámara a 22 grados de temperatura, con una humedad también parecida entre 80 y 85%, pero que van a estar, o sea, en una temperatura de 22 grados. Entonces, en esas condiciones, las bacterias que producen gas van a producir gas y van a formar esas burbujas o esos ojos adentro del queso. Entonces, las condiciones de maduración son fundamentales. La temperatura, la humedad y la circulación de aire van a ser factores fundamentales para esas condiciones de maduración. Eh, y bueno, vamos a ir hasta Yo ahí ahora. tengo una preguntita, Sí, Diego, sí, Ana. una preguntita. Que la he tenido por varios tiempos, no lo puedo hacer, así que voy a aprovechar. El tamaño de la rueda de queso que yo voy a hacer influye en la cantidad de tiempo que tenga que madurar. Por ejemplo, que hice no sé, hice un cheddar de una sola rueda de 1 kilo. Y si tengo una más chiquita y los dos los pongo a madurar 5 meses, ¿van a tener la misma calidad de madura? No sé, ¿me explico? Como, Te entendí perfectamente. Ahí la diferencia va a estar radicada por la relación superficie en contacto con el aire, ¿no? O sea, qué superficie tengo yo en contacto con el aire. Entonces, una rueda, como le decís tú, de 1 kilo o una de 5 kilos, me va a madurar distinto. ¿Por qué? Porque la de 1 kilo en el mismo periodo de tiempo se va a deshidratar mucho más que la de 5 kilos. Entonces, claro, se cuando se deshidrata más rápido deshidrate la chica, más, ¿no? exacto. Entonces, Mm. un queso de 1 kilo comparado a un queso de 5, voy a tener el mismo queso entre comillas, pero mucho más deshidratado, mucho más seco el de 1 kilo. Y lo que me va a pasar es que seguramente como tengo menos actividad de agua porque se deshidrató demasiado, el perfil de sabor hasta sea menor, por más que esté más concentrado, porque tiene menos agua, pero tiene menos actividad de agua. O sea que el proceso de trabajo de las enzimas y de las bacterias dentro de ese queso va a ser menor el perfil de sabor que el de 5 kilos en el mismo tiempo. ¿Se entiende? O Entonces, sea, el sabor quedaría más suave, para ponerlo en términos más... sí, lo que pasa es que va a ser un perfil de sabor totalmente distinto por la textura de ese queso. O sea, ya vamos a partir de dos cosas distintas. Vos vas a poder seguramente tener un sabor intenso, pero que se va a comportar distinto en boca por lo que se llama la friabilidad, la impresión de humedad, y seguramente por esa actividad de agua que tiene un queso y otro, sí haya diferencias de sabor. El de 5 kilos puede que tenga un desarrollo de sabor mayor, y que a la vez se solubilice más en boca, entonces me va a imprimir otras condiciones al momento de probarlo, pero en respuesta a lo tuyo es, sí, son quesos distintos. Entonces, o sea, al mismo tiempo, las condiciones de maduración en la diferencia de tamaño van a determinar que son quesos distintos. Por eso, tal vez el de 1 kilo Ah, habría que cuidarlo un poco más y buscar frenarle la salida de humedad para equiparar con el otro. ya, muchas gracias. Ah, eh, ahí Yadira dice, Diego, es la caja.
en la caja que tú hiciste para darle todo lo de la humedad y el ambiente al queso madurado y madurado a 25 días. Yo mañana le paso, mañana no, lunes les paso unas fotos de esa cajita de plástico con las rejillas que la tengo en la empresa para que la vean y se hagan una idea, pero es pensando en ese queso como para un camembert, que te tiro una idea, Yadira, y vos después te quedás pensando. Acá en Uruguay había un queso que se llamaba Cabrambert. Me pareció siempre muy pintoresco porque era un camembert de cabra. Entonces se llamaba Cabrambert. Me parece, te la dejo picando. Mira, si en una de esas, próximamente en Colombia también tenemos el Cabrambert. ¿Eh? Una pregunta, Diego, y un poco relacionada a lo que preguntaba Ana. ¿Hay alguna forma de determinar la humedad de la masa del queso a lo largo de la elaboración y de la maduración? Para ver hasta qué punto se Sí, puede dejar perder analíticamente, el sí. chocolate o no. Sí, o sea, se puede hacer análisis de humedad del queso. O sea, la idea es siempre tener, o sea, poder hacer un análisis de humedad, hasta generalmente la técnica de humedad hasta pesada constante, se parte, o sea, después se las paso si quieren una técnica de humedad, pero con una estufa, y si no hay, hay termobalanzas que también se pone 1 gramo de queso rallado, entonces eso lo que hace es calentarlo, lo deshidrata. Y ahí te toma la humedad relativa que tiene la humedad que tiene ese queso. Si Entonces, no, sí. entender que para acá ¿eh? No, no digo, de Pero forma artesanal, casera, sino más que nada, claro, es la experiencia y la textura y eso. exacto, exacto. Y entender para dónde va ese queso. Vos decís, yo quiero que fetee, o quiero simplemente que tenga corte, o quiero que sea un queso tipo grana. Entonces ahí es donde empezamos a evaluar qué condiciones de maduración y de elaboración primero y de maduración después le vamos a dar. Caseramente no tenemos cómo, o sea, artesanalmente, decir, bueno, ¿cómo le pido la humedad a ese queso? Ahí es esa parte de experiencia del quesero, justamente, que, bueno, que vos vayas encontrando el punto en ese queso en las sucesivas elaboraciones, ¿no? Gracias. No, por favor. Y bueno, durante la maduración varía significativamente. eh, Algunos que dicen, la duración de la maduración varía significativamente según el tipo de quesos. Algunos quesos, como los frescos, se consumen poco después de su producción y no pasan por un proceso de maduración. Sin embargo, ciertos quesos se maduran meses e incluso años, y lo que decíamos recién, el parmesano rellano, mínimo tiene que tener 12 meses para hacer un queso parmesano rellano. Después de ahí pueden llegar a más de 2 años, y quesos que a veces nosotros no estamos acostumbrados. Yo llegué a probar un Emmental de 2 años de maduración, que fue como una novedad. O sea, no es algo a lo cual estemos acostumbrados. Pero pero sí, lo importante, y creo que como resumen, es entender qué queso quiero hacer, cómo me empiezan a interactuar esos, esos factores, llámense bacterias, llámense enzimas, llámense la temperatura, la humedad, y a partir de ahí empezar sabiendo qué queso quiero hacer, a tomar las decisiones para la elaboración. Y después lo que podemos hacer ya la clase que viene es arrancar con las definiciones de los quesos y empezar a hablar un poquito de cada uno de los componentes, y lo que ustedes puedan ir trayendo de dudas, también tomarlo como puntapié inicial para seguir avanzando. Yo me comprometo, no sé si no me deja olvidar, ella toma nota, a pasarle las fotos Estás tomando nota, ¿no, Cecilia? a, a pasarle el bols con la rejilla, como para mantener la humedad en esos quesos con moho. Y después, no sé si quieren lo de las técnicas de humedad y eso, se las podemos conseguir para que las tengan, pero son siempre a nivel analítico de laboratorio, y no tenemos
Pero es como hacer un análisis de humedad en una pastura, o sea, sacarle el agua hasta una pesada constante, y ahí se toma el porcentual de humedad de ese queso. Después sí podemos hablar de que una cuajada fresca, qué porcentaje de humedad esperamos, en un queso madurado, como puede ser una barra, para que tenga las características de feteado, que queremos una humedad en torno del 40%, 42%. Capaz que una mozzarella también entre 40 y 44%. Y si después, no sé, vamos a un queso duro, ya estamos hablando de valores de 35% humedad para abajo. Yo puedo tener un queso duro con 38% humedad porque era una horma más grande, jugando un poco con lo que preguntaba Ana recién, y el mismo queso en una horma más chica que tenga 35% humedad, y las condiciones y el perfil de maduración de esos dos quesos en el mismo tiempo van a ser muy distintos. Así que no sé si les parece, si hay alguna duda, y si no, capaz que lo que hacemos es ya el jueves que viene nos metemos a hablar de estas condiciones de maduración, y hablar un poquito más de las bacterias, etcétera. Ah, José hace una pregunta, dice: hola, tengo una salmuera para Gouda en 25 acidez aproximadamente. Go. José, antes que nos vayamos, José que llegó después, se tiene que presentar. No, José, te cuento que todos se presentaron para conocernos un poquito en esta primera clase. Y nada, ahora te contesto tu pregunta, y después, si querés, te presentás, así sabemos algo más de vos. Y leo la pregunta. Dice: hola, tengo una salmuera para Gouda en 25 acidez aproximadamente, tiene 3 años. ¿Podría pasteurizarla para alargar más su tiempo de vida útil? Sí, se pueden pasteurizar las salmueras, llevarla a 80 grados durante 30 minutos y enfriarla. Con eso vamos a hacer una pasteurización de esa salmuera. Este, y igual le ha sacado un buen provecho. 3 años una buena vida útil de una salmuera, que seguramente la controles, me imagino que con algún químico, puede ser cloro, o no sé, para que te dure ese tiempo, y con esa acidez y todo, debe tener un muy buen control microbiológico, y de temperatura seguramente. Pero sí, se puede pausterizar y te va a tirar otro tiempo más, y ajustar sal, valores de pH, acidez, y seguir. Después, anotame, Ceci, que les pase las Braining Notes, las notas de salmuera, para que, muy bien, para que tengan cuáles son las notas. O sea, es un documento que hicieron unos técnicos de Europa, que se llaman Braining Notes, notas de salmuera, y que apunta justamente a eso, a hablar del valor de pH aconsejable para una salmuera. Habla de la temperatura, el calcio, etcétera, y bueno, los valores de levaduras, como notas generales, como para tomar apuntes del cuidado de esas salmueras. José, todo tuyo. Somos todo oídos. Hola, no sé si me escuchas. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Bustamante, acá de Buenas tardes. Venezuela. Eh, bueno, intentando entrar a los cursos, pues a veces me cae difícil, pero bueno, hoy llegué temprano a la casa. Soy técnico superior en alimentos y tengo ya más o menos unos 20 años en la industria de lácteos, y pues estamos perfeccionando, ¿no? La idea del curso es perfeccionar y con ganas de emprender ya lo propio, ¿no? Emprender lo propio, empezar a desarrollar para hacer dinero nosotros y no hacer más a otros. Esa es la idea, ¿no? Con ganas de emprender, pues comprando algunos equipos, algunas cuestiones, y ya pues donde trabajo hemos desarrollado algunos productos sin mucha preparación, sin mucha técnica, sino con lo aprendido y en otras empresas grandes de lácteos acá en Venezuela. Pero ahorita pues emprendiendo y viendo a ver si uno asesora a otro tipo de empresas. Queremos es perfeccionarnos allí, don, don Diego, ¿no? Es el nombre tuyo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Bueno, ojalá que entonces así esa es la sea. idea. Bueno, un lindo desafío, y en lo que podamos colaborar, José, estamos a la orden, y ojalá que se puedan sacar
muchas cosas del curso para mejorar los quesos, para seguir en ese camino de hacer algo propio. Está muy bueno. Exacto, esa es la idea con ustedes, pues formarnos un poquito más técnicamente, algunos conocimientos que hacen falta para sacar productos de buena calidad y otro tipo de queso, pues. Bueno, te cuento, José, rápidamente. Cristian es de Uruguay, de Sarandí Grande. Jorge es de Mendoza, de Argentina. Ana es coterránea tuya, pero está en Chile, en Santiago de Chile. Y Yadira es de Colombia y tiene un emprendimiento y trabaja con quesos elaborados con leche de cabra. Así que un poco como para presentarte a tus compañeros. Ah, bueno, bueno, excelente. Un placer para todos conocerles y bueno, los argentinos y los uruguayos ya sabemos que nos llevan una morena en quesería, entonces hay que aprender de ustedes. Bueno, la idea acá es que todos vamos a aprender de todos, eso te lo aseguro. Ana decía hoy el intercambio que se puede dar conmigo como docente, pero también entre ustedes, en la experiencia que tenga cada uno, así sea a nivel de industria, a nivel de quesería artesanal o a nivel casero de homemade. Bueno, de todos vamos a aprender algo y la idea es bueno, que sea bien interactivo. Así que yo creo que como cierre de esta primera clase, la que viene va a ser el jueves que viene a las 7 de la tarde, que va a quedar siempre los jueves a esa hora. Lo cambiamos 7 de esta la semana tarde hora por temas Uruguay, personales Venezuela míos. son las 5. A Ah, 5, ¿no? Que es algo bueno, difícil ahí, pero ahí vemos, llegamos y nos metemos. bien. Y si no, van a quedar grabadas las clases también para que se puedan ver y poder interactuar después también a través del grupo de WhatsApp. ¿Eso se hizo el grupo? Excelente. No sé si o no. Me perdí ahí. Bien, ¿Sí? Sí, sí, y sí. pregunto, ¿y ahora Colombia? ¿Qué hora es ahí Las ahora? 5 también. ¿Ahora qué hora es allá? Aquí son ¿Qué las hora es 5 y ahora? 18. 5 y 18. Perfecto. Va a ser las 5 de la Sí. tarde. José, ¿qué hora es en Son, Venezuela ahora? Son las 6:18. Ah, entonces en tu caso va a estar a las 6 de la tarde, José. Ah, no, excelente, Yadira a podemos las ingresar. 5 y José a Yadira las 6. a las 5 y Está José a bien, las 6. está bien, Mendoza no tenemos chance. tenemos diferencia horario. Chile tampoco Mendoza y no hay diferencia horaria, Sarandí Grande tampoco y Santiago de Chile tampoco, ¿no? No, estamos igual ahorita. perfecto. Ya cambiamos ahorita el horario en verano. Así que estamos igual. Bueno, así que el jueves que Bien. viene a las 5 de Colombia, a las 6 de Venezuela y a las 7 del resto nos estamos viendo si Dios quiere. Si Dios quiere. Así va a ser. Bueno, cualquier cosa estamos en Muy contacto a bien. través del grupo de WhatsApp Cualquier cosa nos escriben. Nos y escriben. ahí seguimos en contacto y bueno, estudien para la clase que viene y venimos con muchas dudas. Excelente. Súper. Nos estamos comunicando. Buen Muchas fin de gracias. semana, que pasen muy bien. Gracias. Igual, igual. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias, chau, chau.